En una exclusiva zona residencial de Guadalajara vivía don Ernesto Castañeda, un empresario de 65 años, millonario, viudo y con fama de ser frío, exigente y distante. Tenía una mansión que parecía sacada de una revista, con empleados que lo obedecían más por temor que por respeto. Entre ellos estaba Julieta, una mujer de 34 años que trabajaba como sirvienta desde hacía 4 años. Madre soltera, criada por su abuela en un pueblo de Jalisco, Julieta había llegado a la ciudad buscando una vida mejor. Encontró ese empleo tras muchos rechazos, y aunque no era el mejor lugar, lo aceptó por necesidad. Julieta era discreta, educada y siempre con una sonrisa, pero invisible para don Ernesto, quien la trataba como si fuera parte del mobiliario. A pesar de eso, ella nunca le faltó al respeto ni habló mal de él. En silencio, deseaba que un día las cosas cambiaran. Todo ocurrió un martes por la mañana. Don Ernesto salía rumbo a una reunión cuando, al bajar las escaleras, sintió un fuerte dolor en el pecho. Se desplomó en el piso del vestíbulo. Julieta, que limpiaba las ventanas, lo vio caer. Corrió hacia él y, en su desesperación, gritó pidiendo ayuda. Llamó a emergencias y mientras esperaba, intentó mantenerlo consciente, hablándole con ternura aunque él apenas podía responder. En menos de 10 minutos llegó la ambulancia. La enfermera de turno en el hospital privado donde lo ingresaron fue Paula, una mujer de 38 años, con casi 2 décadas de experiencia en emergencias y terapia intensiva. Paula estaba acostumbrada a casos extremos. Había visto de todo, desde heridos de accidentes hasta víctimas de violencia doméstica. Pero cuando vio entrar al empresario, notó algo diferente. No era solo el paciente adinerado, sino el hombre que llegaba solo, sin familiares, sin nadie que preguntara por él. Durante los primeros días, su estado fue crítico. Sufrió un infarto agudo al miocardio y estuvo al borde de la muerte. Paula se turnaba con su equipo, pero era ella quien más tiempo pasaba a su lado. Le hablaba incluso cuando estaba inconsciente y se encargaba de verificar cada detalle de su tratamiento. A la semana, don Ernesto despertó. Lo primero que vio fue a Paula, con bata blanca, ojeras y una mirada firme. La reconoció como la voz que le había hablado cuando no podía responder. Paula no buscaba reconocimiento, pero él, por primera vez en años, sintió una especie de gratitud real. Mientras se recuperaba, don Ernesto tuvo tiempo para pensar. Recordó a Julieta, su sirvienta, como la mujer que lo había encontrado y llamado a emergencias. Recordó su rostro asustado, sus manos temblorosas pero decididas. Y luego pensó en Paula, la enfermera que no solo había hecho su trabajo, sino que lo había cuidado como a un ser humano. Por primera vez en mucho tiempo, Ernesto sintió remordimiento por la forma en que había vivido, por su frialdad, por su indiferencia hacia quienes le servían. Al salir del hospital, pidió hablar con Paula. Le agradeció con sinceridad, le ofreció una fuerte suma de dinero, pero ella se negó. No hice esto por dinero. Usted aún tiene una vida que puede usar para hacer algo diferente, le dijo con franqueza. Esa frase se le quedó grabada. Ernesto regresó a su mansión, pero ya no era el mismo. Por primera vez, prestó atención a Julieta. La observó trabajar, cómo cuidaba los detalles, cómo saludaba cada mañana aunque no recibiera respuesta. Un día, la llamó a su despacho. Ella pensó que la iba a despedir, pero para su sorpresa, le ofreció pagarle una carrera técnica si deseaba estudiar, o financiar un negocio si tenía un proyecto. Julieta no podía creerlo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Nunca nadie le había ofrecido algo así. Dudó en aceptarlo, pero finalmente le habló de un sueño que tenía desde niña, abrir una pequeña cafetería con pan artesanal, como el que su abuela hacía en su pueblo. Ernesto le dio los recursos para comenzar. Incluso la ayudó a conseguir los permisos y contactó a diseñadores para que su local tuviera una imagen atractiva.
En cuestión de meses, Dulce Raíz abrió sus puertas. Julieta trabajaba con pasión y el negocio comenzó a tener éxito. Usaba productos locales, contrataba a otras mujeres en situación vulnerable y destinaba parte de sus ganancias a fundaciones. Mientras tanto, Ernesto se volvió un cliente frecuente, pero no como patrón, sino como amigo. También decidió crear una fundación médica en honor a Paula, quien siguió trabajando como enfermera, pero ahora con reconocimiento y recursos donados por su antiguo paciente. El tiempo pasó, pero las heridas internas dejaron cicatrices que se transformaron en lecciones. Don Ernesto Castañeda, antes un hombre rodeado de lujos, poder y silencio emocional, había experimentado lo impensable, la fragilidad humana. Lo que un infarto no le arrebató, fue su ceguera emocional. Y eso, irónicamente, fue lo que más le dolió después. Los días posteriores a su recuperación fueron un proceso de introspección. Solía pasar las tardes en la biblioteca de su mansión leyendo viejas cartas de su difunta esposa, recordando lo que era amar con el corazón y no solo con la mente. Por primera vez, comenzó a preguntarse cómo era visto por los demás. ¿Cómo lo recordaría el mundo si hubiese muerto esa mañana? ¿Quién lloraría por él? ¿Qué legado dejaría? Fue en esa vulnerabilidad donde empezó a nacer algo nuevo, empatía. Y esa pequeña semilla creció, día tras día, gracias al ejemplo de dos mujeres que no tenían su fortuna, pero sí una riqueza interior que él jamás había entendido. Julieta, la mujer que antes limpiaba sus ventanas y servía su café sin recibir ni un gracias, ahora lo inspiraba. Ver cómo levantó su cafetería desde cero, cómo trabajaba al amanecer amasando pan y cómo se detenía a charlar con cada cliente con una sonrisa sincera, le recordó a Ernesto que la dignidad no tiene nada que ver con el dinero. Ella decoró su negocio con fotografías de su pueblo, frases inspiradoras de mujeres mexicanas y un rincón con libros infantiles para que las madres que visitaban el lugar pudieran leerle a sus hijos. Su cafetería se convirtió no solo en un negocio exitoso, sino en un punto de encuentro, de comunidad, de apoyo entre mujeres. A Julieta comenzaron a invitarla a ferias de emprendimiento, a charlas sobre superación y hasta a programas locales de televisión. Pero lo que más le enorgullecía era haber dado empleo a otras 3 mujeres que, como ella, venían de historias de dolor y necesidad. Pagaba buenos sueldos, ofrecía descansos dignos y trataba a cada una como parte de una familia. Nunca olvidó lo que fue estar del otro lado. Por su parte, Paula, la enfermera que salvó la vida de Ernesto sin pedir nada a cambio, continuó trabajando en el mismo hospital. Pero algo cambió. Gracias a la nueva fundación impulsada por Ernesto, se creó una unidad de atención médica gratuita para personas sin recursos, y ella fue puesta al frente del proyecto. Se convirtió en un símbolo dentro del sistema de salud local. Daba charlas a estudiantes de enfermería sobre vocación, ética y dignidad. Fundó un programa de becas para jóvenes que querían ser personal médico pero no tenían los medios para estudiar. Y lo más importante, Paula, la mujer que había cuidado cientos de cuerpos durante años, empezó también a cuidar su corazón. Por primera vez, permitió que su historia personal tuviera espacio. Comenzó a escribir un libro de memorias, titulado Desde la camilla, historias que salvaron también mi vida. En él contaba experiencias reales sobre cómo cada paciente le enseñó algo nuevo, incluso aquellos que no sabían cómo decir gracias. Y Ernesto, él ya no era aquel hombre frío y solitario. Se convirtió en un abuelo adoptivo para los hijos de Julieta, a quienes ayudaba con los deberes escolares y les contaba historias de su infancia, ahora desde una mirada humilde y sincera. Comenzó a dar conferencias privadas sobre ética empresarial, confesando sin vergüenza cómo el poder sin compasión solo construye fortalezas vacías. Su mansión ya no era un lugar silencioso.
Cada viernes, abría las puertas de su jardín para recibir a emprendedores jóvenes, madres trabajadoras y estudiantes, a quienes apoyaba con microcréditos o simplemente con una comida y una charla sincera. Todo cambió. No por el dinero. No por el estatus. Todo cambió por un acto de humanidad. Por la decisión de una enfermera que vio a un hombre como un paciente, no como un millonario. Por una sirvienta que eligió correr en lugar de paralizarse. Por un corazón que decidió, tras el susto de la muerte, aprender a vivir de verdad.